Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Javier Fernández de Gea y estás escuchando nuestra poesía. Hoy estamos con el segundo programa, la segunda semana de nuestra poesía. Y la verdad es que yo mismo no me esperaba que hubiera un programa tan extenso, por lo menos en contenido. No sé si al final del programa será muy largo o no. La verdad es que es lo que menos me importa. Sé que las personas que escuchéis esto sois amantes de la poesía y no os importa estar una horita, ¿no? Si hace falta, escuchando las novedades que nos trae el mundo editorial, que a eso principalmente a lo que venimos, ¿no? También trataremos otras temáticas, pero esas novedades están ahí para que las escuchemos, para que veamos cómo están alcanzando al mundo editorial, cómo están transformando la realidad poética de este país. Así que lo más interesante es tratarla. Bueno, hoy empezamos con una editorial que se ha portado muy bien conmigo. Próximamente tendré algo más de esta noticia, aparte de que sea simplemente una mención, porque ya he hablado con la editorial, ya me han respondido y bueno, me han ofrecido traerme el libro en concreto a casa del que voy a hablar, pero bueno, lo que más me interesa a mí es que venga el autor a hacer una entrevista, ¿no? Conmigo. Estoy hablando de la publicación de Triple Encrucijada de Pablo Suárez González, cuya editorial es Cuadernos del Laberinto, en la colección Anaquel de Poesía. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de Triple Encrucijada. Triple Encrucijada, como dice la propia página web de Editorial Cuadernos del Laberinto, es el simbólico cruce de caminos en el que Sófocles imaginó a Edipo enfrentándose a su destino. Una interpretación más general sería que Triple Encrucijada es donde cada persona encuentra un camino creyendo que lo crea, como dice el autor en el epílogo. Desde ese punto de partida, este libro toma tres vías diferentes que poetizan tres aspectos complementarios de toda persona: lo puramente interno por un lado y las dos componentes de lo externo, el medio natural y el contexto histórico. La aproximación a cada uno de estos aspectos se hace mediante formas poéticas muy distintas, en las que se recogen diversas influencias de las tres raíces principales de la literatura occidental contemporánea: la semítica, la grecolatina y la anglosajona. Pese al marcado contraste formal entre las tres partes, todas tienen una estructura interna común, guiada por el calendario escolar y el ciclo anual de las estaciones, invitando a una lectura circular. Aquí la página web deja publicado varios poemas en un PDF que se puede ver, y también en el propio inicio de la página que anuncia Triple Encrucijada está este poema. Todos los días tienen algo parecido entre sí, repetición de actos ya inaugurados, siempre las mismas presencias, siempre los mismos relatos, precedentes, arquetipos, ininterrumpida verdad antepasado. Todos los días pueden ser día de todos los santos, todos poblados de fantasmas. El del canario que una niña enterró a los pies de su pino, favorito, gesto heredado, de dar libertad a un cadáver encerrándolo en la arena, en vez de entre rejas. Intento de acelerar el recuerdo sedimentando la carne. O el espectro de besos olvidados que esperan todavía en los mismos bancos a aquellos amantes que escapaban del mundo,
buscándose en otros labios. Se respiran también los fantasmas de apuntes quemados al final de cada curso, cenizas traducidas al aire y prendidas en las ramas, en inconsciente sacrificio de alabanza. Todos estos fantasmas dialogan entre sí, como diciéndose cada día, afirmándose en su consonancia. Besos, conocimiento e inocencia, todos espectros de alas y alas de un instante, todo un mismo echar a volar. Me gustan mucho esos poemas que hablan del fantasma, ¿no? Que a su vez se corresponden mucho con esa poesía que habla de lo onírico, de lo fantástico. Ahí está. Hay una poética ahora mismo explorando mucho esta temática. Está el libro de los planetas fantasma de Rosa Verbel también, que habla sobre estas temáticas, ¿no? Y aquí tenemos pues, una pequeña biografía de Pablo Soler González, que nació en Madrid en 1985. Es doctor en Geología y licenciado en Teoría de la Literatura y en Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 obtuvo el premio de poesía Miguel Hernández del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Y en 2015 publicó su primer poemario, Caminos del Ayer, con Libros del Aire. Ha sido investigador y docente en geología en las universidades de Tennessee, en Estados Unidos, Aix-Marseille, en Francia, Göttingen, en Alemania y Rey Juan Carlos, en España. En la actualidad compagina la creación literaria con su trabajo como profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, estamos hablando de una persona muy formada, un poeta clásico, ¿no? Y como he dicho, voy a mostraros un poco la página web de Cuadernos del Laberinto, porque aquí tenemos la portada de Triple Encrucijada. Si me envían el libro al final, os mostraré ya el libro completo, ¿no? Y haré una reseñita, así que veáis más en profundidad Triple Encrucijada. La portada me parece preciosa, esta acuarela dejada sobre el papel es muy bonita. Y aquí pues podéis ver también vosotros evidentemente con la marca de agua, porque esto tiene derecho, un ejemplo de los poemas de Triple Encrucijada. Voy a leer uno de ellos y mostrar porque se puede molestar un poco. Cuando llueve la primera semana de clase, como casi todos los años, y las mochilas vacías pesan de sueños que ansían respuesta, se atisban pasos ya dados muchas veces, como casi todos los pasos, dejando la misma alegría en sus huellas que otras vidas dejaron. Bajan de los colegios mayores empujados por el viento, recibiendo de su generosidad el ímpetu para derrotar a la lluvia, con vehemencia de preguntas retóricas ante el futuro, pasos aún sin cicatrices hacia el precipicio del arco iris, llenos de dudas y miedo, pero al menos sin miedo a los pasos. Por eso dura tan poco esta primera lluvia del curso. La ilusión de los sueños por cumplir se impone al engaño de los sueños no cumplidos. Y cuando el cielo vencedor se sonroja, muy pocos se percatan. Reanudaron sus nadas cotidianas, sin escuchar el vuelo de los pasos, sin fijarse en el pico de las palomas. En la dehesa no hay olivos. Continuaron absortos en su intrascendencia, maldiciendo al viento y la lluvia, ignorando su empuje y su lavado, como si fueran un diluvio de apenas media hora. No prestaron atención a los símbolos, como casi todas las personas.
Muy bonito este poemario de Pablo Suárez González. Me ha gustado esta imagen, ¿no? Del colegio, esos niños que empiezan a soñar con un futuro, con una forma de ser, con una vida futura, ¿no? Y está sucediendo algo ahí. Y ese algo, pues se expresa, la única manera de expresarlo es mediante la poesía, ¿no? De alguna manera. Voy a ponerme un poco más de luz, que me estoy viendo muy poco. Vale. Ya estamos. Vale, para todas las personas, ahora mismo estoy publicando también los podcasts en iVoox. Y quiero publicarlos en Spotify. Habrá gente que esté escuchando esto en solo audio. Y quiero que sepáis que todos estos podcasts también se graban en vídeo. Se suben a YouTube, que será la mayoría de personas que vean esto será en YouTube. Pero eso, que si hay algún contexto de estoy enseñando algo visualmente, pues que sepáis que es por eso, porque hay un componente visual que no es completamente necesario, y por eso considero que también pueden estar estos podcasts en formato de audio. Continuamos ahora, después de repasar esta publicación de Pablo Suárez González, con otra editorial que me ha respondido también muy afablemente, aunque intenté contactar con Geray, con el chico que escribe este poemario, para hacer una entrevista, pero bueno, no habrá visto el mail, que es lo más normal. Así que bueno, vamos a introducirlo de todas maneras, porque es una novedad interesante. Libero Editorial publica La tarde será roja cuando, de Geray Barrosa. Geray es un chico que nace en Tenerife en el año 1992. Es graduado en español en lengua y literatura por la Universidad de La Laguna. Ha preparado como crítico la edición de los cuentos reunidos de Josefina Zamora en La mirada infinita, Cuentos reunidos, 2020, así como ha estudiado la obra de Félix Francisco Casanova en su trabajo El don de Borache, novela lírica Actitud postmoderna. Ha publicado los libros Huida al centro del agua en 2015 y Ceremonia en 2018, con el cual obtuvo el premio Nuevas Escrituras Canarias. En 2021, Libero publicó su poemario Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana. Este editorial también publicó este libro, sobre el que se han escrito algunos artículos, y tenemos la suerte de que también se han publicado algunos de los artículos, algunos de los poemas de otros libros. Así que vamos a leer un par de ellos. Creo que no hay nada de La tarde será roja cuando. Que pensaba yo que sí, pero creo que no. Creo que no. Bueno, no pone de dónde son de qué libros son los poemas. Aquí. Así que bueno, voy a leer 2 poemas de él, simplemente pues para que conozcáis su poesía. Y si os gusta, pues exploráis el libro. Ahora os enseñaré, creo que lo tengo aquí, la portada. Autorretrato. Ya lo ves, esto es todo. Una casa que apenas se sostiene al borde de la roca. ¿Qué más puedo pedir? La roca es mi cuerpo y la casa toda la vegetación que han ido acumulando mis pies. Si al final de la escalera no ves más que una piedra bajo una ruina, no me esperes. Esa piel es mi piel y mi rostro habita su espejo. Y... perdón. Y otro poema, resumen de un día. Hoy he arrancado una a una las flores del jardín.
mientras sonaba Arvo Part en el móvil, solo interrumpido por la brisa herida de los coches y algún ladrido lejano. Ha llovido al ritmo en que construía los pedazos de vacío. Después he esparcido la tierra y me he sentado sobre ella como un cuerpo sembrado en medio de una montaña. No recuerdo si he comido algo más que silencio. Saqué los muebles de la casa y los puse en la basura en un orden que nunca tengo. Cuando comenzó la noche ya había roto algunas paredes, pero la oscuridad me impidió seguir. Me pregunto ahora dónde se esconde lo que dejamos de nosotros en la casa. Estos son 2 poemas de Yeray Barroso. No tengo la portada. No tengo la portada, no. Creo que no. Creo que no lo tengo. Hay poemas del libro. Hay poemas del libro. Pero ¿por qué? No entiendo. Pensaba que este libro se iba a publicar y no que se había publicado ya. Bueno, no lo sé. No lo sé, estoy un poco confundido ahora mismo. Pero bueno, un libro de poesía del que hemos hablado, ¿no? Siempre se pueden tener ciertos errores en el podcast. Un libro bonito. La tarde se arroja cuando. Bueno, continuamos con una noticia cortita, ¿vale? Porque aquí no hay mucho que descifrar. Voy a mostraros... Bueno, no voy a mostraros nada, así es que la portada de este libro tampoco es muy representativa, ¿no? Es una portada simplemente con un color y el título. Bueno, pues aquí tenemos a Renacimiento, que no va a publicar un libro de poesía esta vez, sino que es un ensayo sobre un poeta. Se llama Homenaje italiano a Gerardo Diego, de Gabriel Morelli, y es, bueno, un ensayo dedicado al poeta español, que la propia página de Renacimiento presenta con este texto: Homenaje italiano a Gerardo Diego, más que un ensayo, es un tributo que el conocido hispanista Gabriel Morelli rinde a Gerardo Diego. En él se recuerdan sus viajes a Italia, sus versiones de poetas italianos y la relación que tuvo con sus traductores. Además, dado el hermanamiento existente entre Diego y Leopardi, se ofrece un minucioso cotejo del soneto Insomnio con el idilio La sera del Didi soneto. No, del Didi Festa. Bueno, esto es un poco extraño. Del autor de L'Infinito, que trata el mismo tema, pero sobre todo el homenaje presenta el conocido soneto de Diego en sus 3 borradores, el último inédito. Estudia su rico entramado verbal y se sumerge en la fuente de inspiración del poema, ejemplo perfecto de la humana aspiración al amor y a la belleza. Bueno, un interesante acercamiento a la figura de Gerardo Diego. Yo conozco a Gerardo de lo que estudia en el instituto, ¿no? De ese hombre que hizo antologías con la generación del 27, con el resto de poetas, ¿no? Olvidando muchas veces a las mujeres, a las que luego se les nombró las sin sombrero. Pero bueno, ahí estaba Gerardo, pues haciendo un poco lo que en sus tiempos se suponía que tenía que hacer, ¿no? Que recoger a la mayoría de hombres que estaban en esa generación del 27 y recoger sus poemas en antologías.
No sabía que Gerardo había estado en Italia o que había traducido poemas de, de autores italianos o que se había tratado con traductores italianos. Pero, pero bueno, es una perspectiva interesante, ofrecida por Renacimiento. Y si os interesa un poco más la poesía, aparte de la lectura de los poemas, y queréis descubrir un poco más sobre figuras históricas de España, pues aquí está. Tan, tan interesante publicación, ¿no? Continuamos esta vez con el anuncio de Caracol Nocturno de la selección de poetas que participarán en la siguiente publicación de esta revista, la revista Caracol Nocturno. La han anunciado en Twitter con este tweet. Nos hace una ilusión enorme anunciar quiénes son los poetas que aparecerán en el tercer número de Caracol Nocturno. Gracias a todos los que habéis participado. Hemos disfrutado mucho leyendo vuestras propuestas. Es una revista, que ya lleva poco tiempo, lleva dos publicaciones. No sé cada cuánto se hace ahora mismo, no lo tengo claro. Lleva 2 publicaciones y ya hay mucha gente que está interesada en publicar en la revista. Tiene un trato de los textos bastante bueno. Y considero pues que bueno, es interesante ver que el mundo de la poesía está tan puesto dentro de la publicación, pues que hasta las revistas más nuevas que van saliendo ya tienen un montón de propuestas, entre las cuales tienen que decidir al fin y al cabo qué publicar, ¿no? Vamos a echar un vistazo a los poemas, a los poetas aquí eh, seleccionados. Entre ellos pues está Carla Romero, Inma Miralles, Patricia Úbeda, Carlos García Mera. Bueno, vemos aquí bastantes poetas. Y he puesto por aquí, para que lo veamos, la página web de Caracol Nocturno. Pues para quien le interese, si no conocíais la revista, os animo a simplemente le dais a caracolnocturno.com, o incluso aunque busquéis Caracol Nocturno revista en Google, yo creo que os aparecerá. Vale, aquí está. Y los 2 números de Caracol Nocturno están disponibles para leer. Entráis, le clicáis al enlace y os aparece el PDF que os podéis descargar sin ningún problema. Caracol Nocturno número 1, en el que podemos ver que está editada en Sevilla por Alfredo Crespo Morallo y Laura Rodríguez Díaz. La ilustración de la cubierta la primera revista, que es esta, la hizo Irkis, que no sé exactamente quién es, porque supongo que será un nombre artístico. Y pues aquí podéis leer la revista, ya os digo, la podéis descargar, la podéis leer en el móvil con cualquier aplicación que lea PDF o en el ordenador, o como os guste leerlo. La verdad es que es muy interesante y muy importante que existan estas oportunidades para los poetas para publicar, que se siga viendo que el mundo de la poesía está activo a la hora de publicar. Y la última noticia que tenemos, no va a terminar aquí el podcast, vamos a introducir ahora una entrevista, pero la última noticia que vamos a citar es que el poeta Héctor Acebes ha ganado el 5º premio de poesía joven Tino Barruso, con Lugares donde quienes se amaron mucho. ¿Vale? Es un premio, el Héctor Acebes, del cual se encarga el Diario de Burgos. Y bueno, entre el jurado, entre otras personas, estaba la poeta María Sánchez Saorín, que es murciana, que es de mi tierra,
y que además entrevistamos en el canal de YouTube para el que se publica el podcast, en el canal de YouTube de Proyecto Camaleón. O sea que si cuando terminéis de ver y de escuchar el podcast queréis acercaros a María, a una de las personas que participa en el jurado de este premio, pues vais al canal y buscáis el que está ahí. No tenemos muchos vídeos publicados, así que podéis ver la entrevista súper fácil. Creo que sí, no creo. Estoy seguro de que la entrevista a María fue por la publicación de su libro Herederas, que ha sido un libro muy comentado, que ganó un premio, pero no recuerdo ahora cuál fue. No recuerdo cuál fue el premio ahora. Se me está yendo un poco. Pero bueno, que ahí está, Herederas. Y la entrevista a María, que fue, como he dicho, redundantemente, jurado del tiro más ruso. Y pues en Medium, el poeta, el mismo Héctor, ha publicado un poema de este libro que se puede leer, así que pues voy a introducirlo. El poema 6, variación de un fragmento de Safo. El fragmento es: un igual a los dioses me parece, el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca y cuando dulcemente habla, te escucha y cuando ríe, seductora. Esto, no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Safo. Y escribe Héctor: entramos a un museo en el que hay muchos chicos en pantalones cortos. El vello de sus piernas se extiende rebelde como si desafiase, con la sencillez más pura, la sutileza de los óleos. En todas las salas se produce un juego de miradas tímidas. Algunos han venido con sus novias. Entre ellos y nosotros, entre nosotros, que nos mantiene alerta. Estás bellísimo observando a un rubio casi imberbe que cuando no te das cuenta también te observa. Y te escucha con disimulo en el momento en que me habla. Seductor de los secretos de un cuadro prerrafaelita. Y cuando ríes dulcemente, el corazón se me inclina dentro del pecho y no sé hacia quién. Tu voz sucede a la vez que en él y en mí. Me pregunto cómo suena en su oído, más grave o más aguda, dulce o cautivadora. Sí, en este momento, bajo su piel fluye lo mismo que bajo la mía, o si le recorre un sudor ligero pero delator. Las obras maestras, siempre tan territoriales, se percatan de que les robamos el protagonismo y sienten una mezcla de fascinación y envidia. Pero la qué palabra más rara. Pero la bidimensionalidad les impide hacer nada, como si fueran fantasmas. Aun sin ser parte activa en este mundo, son testigos eternos de sus maravillas. Los jóvenes teniendo citas en su templo, perdiéndose por sus galerías con el descaro de quien puede moverse y con la descortesía de quien se sabe deseado. Tiziano se derrite. El Bosco asegura que la muerte está cerca. Velázquez tararea una canción de los 2000. Y nosotros somos conscientes de lo que nos ocurre, de que los cuerpos se atraen de forma extraña y pegajosa y se crean nudos imprevisibles. Pero ¿para qué seguir fingiendo? Quiero verte amar a otro, amarte mientras ama a cualquiera. Me gusta mucho descubrir a un
nuevo Cavafis, ¿no? Digo entre comillas porque, bueno, está claro de que Héctor no persigue esa estructura de Cavafis, esa refinamiento, mejor dicho, a la hora de construir su poesía, de escribirla, ¿no? Como era Cavafis muy refinado a la hora de escoger su estructura, las palabras, ¿no? Cómo dedicaba sus poesías, sus poemas, mucho cariño, mucho amor, que seguro que lo hace Héctor, pero desde un espacio más de cuidar el cómo se ofrece la poesía, ¿no? Pero sí que en Héctor está ese paso del erotismo homosexual, del erotismo que siente hacia su pareja, y hablar de esto en este momento creo que es imprescindible. Creo que hacía mucho tiempo que no leía una poesía erótica y que a su vez detrás de lo erótico, o lo erótico en realidad es como el fondo, lo que recubre toda la poesía, pero también hay una reflexión acerca de la sociedad, también hay una admiración acerca de las obras de arte. Bueno, hay otras temáticas que están bailando con lo erótico y creo que es muy interesante. Y nada, para terminar hoy voy a introducir una entrevista de un libro del que hablamos en el anterior podcast. Pero bueno, quería ofreceros también entrevistas dentro del mismo podcast. Llevamos 32 minutos, así que creo que no se va a hacer muy largo. La entrevista dura unos 22 minutos por ahí. Está ya grabada porque el hombre con el que hice la entrevista, Juan Pedro Avellán Batallana, que es originalmente nació en mi pueblo, en Cejín, en la región de Murcia, pero ahora mismo pues vive fuera de aquí. Pues ha publicado Pervivencia del Frío, como comenté en mi anterior podcast, y como hay mucha diferencia de horario, pues tuve que hacer la entrevista fuera del podcast y os la pongo aquí. En el futuro pues seguramente haya otras entrevistas en el podcast de la misma manera, porque es muy difícil encontrar una persona que pueda acercarse al directo, porque para quien no lo sepáis, este podcast también se hace en directo en Twitch. Sí, se hace en directo y en Twitch, vale, es algo nuevo, es una cosa que quiero probar también. Y bueno, como es muy difícil traer a las personas justo a la hora en la que se hace el podcast, justo el día, porque bueno, pues la gente tiene trabajo, tiene cosas que hacer, pues, o lo que sea, ¿no? Pues yo decido grabar estas entrevistas y os las presento y os las dispongo. Pues como veréis como fue hace grabada, como fue hace grabada, no sé cómo estoy hablando, como fue grabada la entrevista, pues veréis en el vídeo que estoy vestido con otra ropa y tal, ¿vale? Espero que no desentone mucho. Pero bueno, creo que es una entrevista muy interesante sobre este libro, sobre Pervivencia del Frío, que acaba de salir. Se puede comprar tanto en España como en Latinoamérica. Y nada, vamos a introducir la entrevista y con eso vamos a terminar el podcast. Introduzco la entrevista, termina la entrevista y le doy fin. Bien, vamos con ello. Muy buenas, aquí estamos con Juan Pedro Avellán, el autor de Pervivencia del Frío. Hola Juan Pedro. Buenos días, hola Alfonso. Muy Buenos bien. días aquí en Lima y buenas tardes por allá en España. Muy bien, estamos haciendo esta entrevista en diferido para después publicarla en el podcast.
en nuestra poesía. Y aunque a Juan Pedro Avellán lo escuchamos con un acento tan latino, es un autor murciano. Bueno, nacido en Murcia, ¿verdad, Juan Pedro? Claro, en Cejín precisamente, sí, en Murcia. El eh, Cejín en el mejor pueblo de Murcia, ¿no? en el mejor sin duda, ¿no? Sí, sí. De ¿Cuánto? acá, bueno, se le añora bastante, ¿no? Yo, Sí, bueno, intento ir, ¿no? Bastante a menudo, al menos una vez al año, cuando se puede, pero sí, se añora, desde estas tierras se añora, se ¿cuántos puede. años llevas viviendo en Lima, Juan Pedro? Ya llevo desde el 2014, Bueno, serán 9 años aproximadamente, sí, ya has sí. hecho tu vida allí. Sí, sí, bueno, aquí nació mi segundo hijo y sí, sí, ya, bueno, más o menos estoy residiendo, tengo la residencia, pero siempre, bueno, a futuro sí me gustaría regresar a mis Sí. raíces. Sí. ¿Y Pervivencia del Frío es el primer libro que nace en Perú o ya has publicado? No, 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 sí, este sí, es escrito en Perú, aunque tengo algunos poemas por ahí que sí pertenecen a un libro que, por ejemplo, yo siempre lo pongo en mi currículum, ¿no? Que fui finalista del Dionisia García Sí. hace ya muchos años, y en la tercera parte, que se titula Paisajes Confidentes, fui finalista, entre los 5 finalistas de ese premio. Y ahí he querido incluir algunos que quedan bastante bien, ¿no? Sí, Poemas que van con la temática, ¿no? que van con la temática. El resto sí, es bastante reciente, son poemas que son recientes. Por lo que he leído, un poco de tu poesía, hay mucha melancolía, una especie de aire de tristeza, quizá de Sí, nostalgia. sí, ¿Cómo exactamente. tratas la temática de tus poemas? ¿Cuál es la temática? Yo he visto un poco Claro, de sí, aunque esas ahora cosas. aún no se esconda en muchas máscaras. Tengo un libro anterior que, por ejemplo, se titula Máscara Santa. No Sí, sé si se puede visualizar o no. Pero sí, aunque aún no pretenda esconderse dentro de diferentes máscaras, siempre al final termina saliendo la esencia de lo que es uno. Yo soy una persona que me gusta la soledad, soy bastante melancólico. Y el tema de la nostalgia ahí sí que me ha entrado fuerte, sobre todo estando acá, añorando, bueno, la casa, los amigos, los paisajes de Murcia, de España, de Cejín, y eso sí me ha entrado fuerte. Y hay 2 poemas, por ejemplo, que se titulan Nostalgia 1, Nostalgia 2. En Máscara Santa, que también lo escribí entre Yecla, yo he residido también muchos años en Yecla, sí. y cuando regresé o cuando estuve en Perú lo terminé y lo publiqué acá. También hay un tema de la nostalgia, ¿no? Sí, sí, es un tema que uno no los elige, los temas, el poeta no es que, pero sí tiende a lo que es uno, ¿no? Sí, vienen contigo Viene contigo, inevitablemente. exactamente. Eh, ¿Y cómo crees que ha permeado en ti toda la cultura latina, esa forma de hablar, esas palabras que no son las mismas y en la poesía en la que escribes? Claro, bueno, yo me casé con, ¿no? con una peruana, entonces, bueno, antes de residir en Lima, bueno, estuve viviendo en España y además soy historiador, ¿no? Especialidad moderna, contemporánea y América. A mí siempre la cultura sudamericana siempre me ha gustado, ¿no? Y, y por ahí, bueno, yo soy bastante camaleónico y sí, bastante bien, ¿no? Cuando voy a España, ya como decías tú antes, ¿no? Se me pegan algunos ahorita. Igual yo estoy continuamente en el teléfono por mi trabajo y hablo mucho con la gente y al final uno, bueno, termina, yo tengo mi carro, en vez de decir Mi mi coche, coche, sí. ahorita, chompa, bueno, sí, sí, al final, y algunas palabras por ahí que meto, ¿no? Pero no, yo, bueno, el lenguaje en el que yo más o menos siempre no antepongo de alguna palabra, ¿no? A otra, ¿no? Tengo que decir coche en un poema, no digo carro o autobús, sino digo ómnibus, pero
pero sí, sí me gusta, ¿no? La cultura. Ahora recién he estado en Colombia Mm. y bueno, he venido alucinado, ¿no? De la cultura, de otras gentes, de conocer otro lenguaje, otras palabras, otros paisajes, ¿no? Sí, uno sí se... Sí, bueno, incluso allí en América Latina es sorprendente lo que cambia de un país a otro, o sea, es Claro, increíble, exactamente. es Sí, no, increíble. es distinto ir a Colombia, que el acento cambia, o Sí, ir a no, Argentina cualquier o en cosa. México, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Pervivencia del Frío va a ser una edición limitada. ¿Cuántos ejemplares va a publicar Sí, y por qué? son 100 numerados y ilimitados. El tema también aquí de las editoriales, bueno, para que apuesten por uno, es complicado también, ¿no? El tiraje en la poesía es minoritaria, tanto Sí, acá como allá en España, y la tirada no puede ser tampoco muy grande, ¿no? Y sobre todo que tiene el tema de las ilustraciones, al final el editor, al final no, con unos pocos ejemplares que lleguen a las librerías y que yo, o sea, allá en España se pueda vender, ya es suficiente, ¿no? Para apostar por una editorial bueno, grande es es muy complicado, tanto difícil, sí. allá como acá. Acá ahí se mueven, ¿no? El tema de las impresiones, hay bastantes, ¿no? Pero siempre con ediciones de 100, 200, 300, máximo 500 ejemplares. Yo publiqué Máscara Santa con 500, pero ahí cuesta, ¿no? Sí, Cuesta terminar la edición. sí, no, es que definitivamente la poesía es una lectura Es, minoritaria. claro, exactamente, Es una minoritaria. minoritaria. Y por el tema de las ilustraciones, ya, bueno, los Sí, ya, costos, es el más editor sube, costoso. y entonces no es complicado. Mm. Bueno, las ilustraciones te las ha hecho Mavi, que es otra artista María cejidera. Abril, que es una era mi sobrina, Ah, es precisamente. sobrina tuya. Es mi sobrina, Ah, no, sí, no, pues ya, no lo por sabía, eso no de sé. ahí que la colaboración ha sido estrecha, ¿no? Mm, Pero es una gran artista, bueno, y la está rompiendo, bueno, ha llegado a la Feria Internacional de Mónaco, por ahí una galería de Madrid ha apostado por ella también, mm. bueno, ¿Y cómo ves que las obras de tu sobrina acompañan tu poesía? ¿Cómo es para ti recibir ese libro acompañado de esas ilustraciones? sí, no, maravilloso, maravilloso. Bueno, yo se lo propuse, digo, mira, Sí. estoy iniciando un proyecto literario, estoy haciendo unos poemas y se lo iba comentando, la melancolía, la tristeza, por ahí me pasaba algunos versos y yo sabía lo que estaba, algunas acuarelas que ya le había visto de ellas y digo, pueden quedar perfectamente, dialogan perfectamente. Sí, Pero Pervivencia del Frío, como tú has adelantado, es como un desencanto, ¿no? Ante la vida. Entonces, los paisajes que ella ilustra, así, yermos, inertes, dialogan perfectamente con los poemas. sí. Y sin embargo, hay una gran belleza en ese. Entre esa pesadez, ¿no? Por así decirlo, de la melancolía, la tristeza. Porque hay unas imágenes, tanto en tu poesía como en las ilustraciones, verdaderamente hermosas. Vi una ilustración de una rosa preciosa, con esos Sí, tonos oscuros, con esos tonos mm. melancólicos, pero aún así esa belleza está ahí. Sí, no, la belleza siempre, un paisaje yermo puede florecer, la belleza que está en todo. Y sí, sí, bueno, los poemas son de verdad profundos y líricos por ejemplo, esa ilustración de la mano, que seguramente te refieres a ella, desgarrando la mano, justo la acompaña un poema que se titula Contorno y Aceptación. Porque yo también pinto, Sí, y por ahí es un poema que habla sobre la escritura y sobre la pintura, ¿no? Yo ahí me desnudo de alguna manera y ahí profundiza, ¿no? Hasta llegar a lo que yo puedo ser, ¿no? Por eso de ahí de contorno y aceptación, que se titula el, el poema. así que también hay
cierta metapoesía dentro de tu poesía. Sí, sí, sí. Yo siempre, bueno, los anteriores libros, no sé si por ahí cuando estén así, por ahí te lo voy a pasar. Máscara Santa, por ejemplo, es un libro totalmente iconográfico. Todos los poemas aluden a un ya sea a un cuadro, a una película, y por ahí que el arte está totalmente acompaña a mi poesía. Tú Siempre, eres muy desde mi consumidor, ¿no? Al sur de Manhattan, que es un libro más culturalista, digamos, de viaje, bueno, al sur de Manhattan, al sur del amor. Yo también soy un poema totalmente romántico, muchos de mis poemas Sí. tratan sobre el amor o la vertiente de desamor. Aquí en Presencia del Frío es un libro también de desencanto ante la vida y ante la pérdida, digamos, del amor. Siempre se dice, ¿no?, que se canta lo que se pierde, o se sacrifica también lo que se ama, ¿no? Entonces, al final, bueno, el libro, conforme va avanzando en Presencia del Frío, ese frío intenso de los primeros poemas, luego va haciendo más tibio, una dulzura por ahí, un poco más tibia. Y aunque el invierno es totalmente hondo y profundo, pero sí siempre, dentro de la tragedia, siempre, como pasó antes, no florece, una luz. Casi todos mis libros son eso, van de la oscuridad a la luz, ¿no? Me gusta, a mí me Esa gusta mucho. dualidad, ¿no? Desde lo oscuro Sí. a la luz, porque siempre, ¿no? Siempre hay que tener una esperanza, ¿no? Yo siempre, todos mis libros, ¿no?, terminan con esa, aunque al final somos enfermos de esperanza, pero bueno, que perdure al menos también, ¿no?, esa esperanza, ¿no? Cierta esperanza y también cierta fe, ¿no? Hay algo de Esa fe misticismo. también, exactamente, sí. Por ahí también tengo, bueno, siempre estamos aludiendo mucho a Máscara Santa, pero hay un poema que es bastante aplaudido, ¿no? Que al final... ¿Te he dejado de escuchar? A ver. ¿Es cosa mía o es cosa suya? ¿Hola? Parece que sí, hola, sí, parece que se desconectó o he tocado algo y... Nah, no te preocupes. Cuéntame. Sí, no, bueno, estaba aludiendo a ese poema de Máscara Santa, ¿no? Que al final, bueno, terminan los versos diciendo, ¿no? A ver si me encuentro. Aquí, se titula La Tierra Blanca, que también tiene que ver con el frío, ¿no? Y dice, sí, la gente tiene fe que terminará llegando la primavera, aunque el invierno dure eternamente. Sí. Hay que Es tener, eso. bueno, igual la poesía de alguna manera nos salva, ¿no? De esta sociedad que no dice nada, ¿no? Que embriagados, ¿no?, de una sustancia que no dice nada, ¿no? De que ir más profundamente, ¿no? Muy bien, Juan Pedro. Y ya que me estabas recitando algunos versos de esa Máscara Santa, puedes también recitar 2 poemas de Pervivencia del Frío, sí, para que las personas que escuchen el podcast sepan, pues, incluso de tu propia mano, porque que el poeta recite es algo muy especial para mí. Sí. Y a ver, voy a iniciar un poema de la primera parte, la primera parte se titula Posado en la ceniza. Como he dicho antes, bueno, va de la oscuridad a la luz. Este es un poema, bueno, bastante profundo y oscuro. Igual el título se llama Savia Negra. Hay veces en que observo frente al mundo el engranaje de la vida, su temblor innombrado donde la luz se quiebra. Redimido en el silencio celebro su desnudo perfume o su ardoroso oleaje. O en cambio me arrebujo y asfixiado transito en un nítido vacío donde el cansancio diluvia.
Voy y vengo metido, evidencia frágil de la sombra, pequeño y encendido como una humilde esperanza. Pero la noche cae hacia la oscuridad primera, y ni mis manos o la raíz anidan voluntad. Es una noche verdadera para que nada nazca. Bueno, Savia negra. Y otro poema, no quiero que sea así tan, a ver si busco uno un poquito más, a ver, de la última parte, Paisajes Confidentes, que bueno, algunos poemas de estos, bueno, sí tuvieron cierto, al menos fueron finalistas del Dionisia García, y aquí he añadido algunos. A ver, un poquito más urbano, más actual. A ver, se llama Mañana Cualquiera. He creído verte cuando cruzaba hasta un céntrico café. Mirabas escaparates de ropa. Tu perfume me llegó suave como un tren de cercanía. Tus ojos enredados en la gastada luz de las prendas. Ahora ojeo la prensa mientras pido un té de durazno. Una muchacha en otra mesa me mira. O soy yo que la observo, como buscando tu rostro en toda, puliéndole el gesto, la forma de mover la cucharilla, de morder el croissant hasta el sonrojo, o el azul clonado de los ojos. Y de pronto, como quien deja de soñar, reparando en el reloj, la rutinaria trascendencia que dictan las agujas, te olvido por un momento para no llegar tarde a la oficina. me gusta, me gusta. Creo que, en fin, esta pervivencia del frío es un poemario que recoge ya una cierta experiencia, una cierta voz poética, porque ¿cuántos libros has publicado hasta ahora? Y este será ya el quinto, El quinto. sexto. Sí. Claro, yo me inicié en la poesía, bueno, ahora ya más de 2 décadas, con el Murcia Joven. No sé si por ahí Sí, pasa sí, un libro, el Murcia Joven. Fui finalista del Murcia Joven ya en el año 1999. sí. Luego lo gané en el 2002. De ahí ya me dio un cierto salto y la editora regional, por entonces, bueno, a todos los que más o menos nos iniciábamos, nos publicó, ya me publicó al año siguiente Al sur de Manhattan, este libro que culturalista, que no sé si lo has podido llegar a ver. Sí, sí, Luego yo he seguido escribiendo, luego marché por trabajo a Regina Yecla, estuve muchos años ahí me casé, bueno, con mi esposa peruana, hemos vivido muchos años y hasta que nos trasladamos a Lima y ahí, bueno, me llevé en el cajón, como digo, en la maleta algunos poemarios que los pulí, estuve en contacto en Lima con varios escritores, y ya pude sacar, bueno, el resto de libros que iba sacando, Máscara Santa, luego publiqué El jardín que no alumbra, por ahí siempre, bueno, mis libros, ¿no? Parece que aluden siempre a ese jardín que no alumbra, pero al final hay unos poemas así bastante actuales de amor urbano, más cercanos, digamos, a la poesía de la experiencia, aunque no quiero entrar tampoco en temas así poéticos, culturalistas, de la experiencia, ¿no? Pero y luego publiqué Casa de Invierno, ¿no? Con el prólogo de Miguel Sánchez Robles. Anda, sí. Lo conozco Sí, sí, seguramente, sí. ¿no? Fue profesor mío Sí, claro, claro. en Tejín y por ahí que yo le tengo cierta devoción, ¿no? También Miguel era profesor multipremiado. en Cejín. Sí, sí, él Wow. estuvo unos años y por ahí, bueno, yo ya que me iniciaba en la poesía, por ahí que sí, ahí ganó varios premios estando ahí, como el de Cartagena, el Oliver Belmar, Sí. y bueno, y lo he ido siguiendo, ¿no? Y tengo contacto con él a través de las redes y eso, y bueno, me hizo el prólogo, un prólogo bonito, y Casa de Invierno, bueno, es como
el inicio de esta yo espero hacer como una trilogía del frío. Casa de invierno, Pervivencia del frío, que es una continuación. Y luego estoy trabajando ahora en otro poemario. El título no lo tengo todavía, pero es posible que se titule La lluvia de los lunes. Y ahí cerraría, ¿no? Digamos, esta trilogía del frío, con poemas así más... y luego, bueno, tengo otros proyectos, ¿no? Por ahí continuar con El color del tiempo, no es azul. Que no sé si por ahí lo llevé a la biblioteca, no sé si lo has Aquí podido... está, aquí está la biblioteca Máscara Sí, Santa y está el de Manhattan. El resto, ahí está. El resto no está bueno. El color nada. del tiempo, no es azul, también lo llevé, que la portada también la hizo Mavi, mi sobrina, una portada preciosa, y ese, bueno, es un libro narrativo con textos poéticos, pero que hablan de cine, de pintores como Modigliani, Monet, Mm, y ya, bueno, Dalí, y quiero continuar, son una especie de ensayo poético o narrativa poética, que sí, que tengo por ahí algunos textos más y me gustaría sacar un segundo volumen. mm, Porque igual, como ya te he dicho, mi pasión es la literatura, la poesía, el cine, me gusta mucho el cine y la pintura, ¿no? La pintura, la escultura, el arte en general, ¿no? Y siempre en mis poemas, si se aluden o a viajes o siempre meto algo relacionado con pintores, con directores de cine, con los propios escritores, ¿no? mm. Vale, pues muchas gracias por abrirte a nosotros. Estaremos muy pendientes de todo lo que publiques Sí, por si tenemos que charlar algún día más de algún otro libro. muchísimas gracias, ¿no? Encantado, ¿no? Sí, sí, cuando gustes, si quieras hacer otro podcast, y Mm, lo dedicamos a algún recital, ¿no? también, también. Yo y varios autores, como, bueno, como vayas tú desarrollando tu proyecto también, yo Pues he encantado, ¿no? Desde estas latitudes y ya nos veremos seguramente por Fejín, ya te tengo pendiente, ya como te lo he dicho, pues llevarte algunos libros y dedicártelos y encantado, encantado Alfonso y muchísimas gracias, ¿no? muchísimas gracias a ti. Con esto despedimos a Juan Pedro del podcast Nuestra Poesía. Quizá lo tengamos en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya estamos. Vale. Eso ha sido la entrevista con Juan Pedro, que se grabó hace 4 o 5 días. La verdad es que se grabó muy pronto en la semana, pues para que tuviera tiempo para prepararla, para introducirla en el podcast. Y la verdad que creo que salió bastante bien. Espero que se haya escuchado todo bien. Al hacer un vídeo y al estar grabado también su voz con el móvil, pues el sonido no es el mismo que a mí me gustaría tener. Pero bueno, son gajes un poco del oficio, por así decirlo. Pero creo que la entrevista funcionó muy bien. Que se habló de muchas temáticas muy interesantes. Y se habló de toda la trayectoria que ha tenido Juan Pedro como poeta. Estaba hablando del Murcia Joven, y para las personas que no lo conozcan y que es un premio de poesía que se daba por entonces, para personas que no lo conozcan y que sean de Murcia, a día de hoy el Murcia Joven es el Crea Joven, es este formato de premios que se da tanto, ¿no? Pues es ese, que es la verdad, el cambio de nombre y tal, pero bueno, a día de hoy se siguen dando esos premios, no solo en poesía. Entonces tampoco se daba solo en poesía, se da también en música y se daba en otras, y cada vez estos premios han ido creciendo en importancia y en valor y en representación, y a día de hoy incluso se dan premios de cine o de cortometrajes o de cosas así, de fotografía, de mil cosas. El ayuntamiento lo organiza junto a otras asociaciones que ahora mismo no se me pasan por la cabeza, porque
La verdad es que no estoy muy conectado. Y nada, que vemos que Juan Pedro es una persona que tiene experiencia, que ha publicado muchos libros, que tiene una temática, ¿no? Creo que la entrevista fue espectacularmente bien. Y con esto creo que es hora de cerrar el podcast, que estamos ya una horita, no quiero que se haga muy largo. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que os hayáis pasado por aquí, por nuestra poesía. Mi nombre es Alfonso Javier Fernández de Gea. Muchísimas gracias. Si dejáis vuestro follow tanto en Twitch como en YouTube o en la plataforma en la que estáis siguiendo, seguid el podcast, no dudéis en comentar cualquier cosa, cualquier idea que tengáis, si queréis que entreviste a alguien, si vais a publicar vosotros un libro y queréis que os entreviste, no tengáis ningún miedo de contactar conmigo a través de comentarios o a través de mi perfil de Twitter, que ya lo pondré también en la caja de comentarios. Y, y ya nos vemos el domingo que viene en el siguiente podcast de Nuestra Poesía. Hasta luego, gracias.